Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Mujeres Migrantes en México, frontera a frontera, tus derechos contigo. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo. Por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Yasmín Pérez Jaro, directora de Innovación y Proyectos Especiales. A continuación, me voy a permitir leer un poco de la semblanza de la doctora Pérez para que conozcamos un poco su trayectoria. La doctora Yasmín Pérez Jaro es especialista en género, feminismos y políticas de cuidado. Es feminista y educadora popular. Cuenta con un doctorado en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en estudios de género con orientación en políticas públicas por el Colegio de México. Es psicóloga con especialidad en educación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, con énfasis en procesos de enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género y no discriminación. Durante más de 12 años ha dedicado su investigación académica a los temas de usos y desigualdades de tiempo, políticas de cuidado y hogares, con jefatura feminista en la Ciudad de México. Cuenta con un diplomado superior sobre políticas públicas para el desarrollo social en el CIDE y ha colaborado como tutora y directora de tesis en el programa de maestría en políticas públicas y género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, Flaxo, Argentina. Es activista, investigadora y colaboradora en distintas instituciones, así como autora de diversos documentos en materia de cuidados e igualdad sustantiva. Actualmente se desempeña como directora de Innovación y Proyectos Especiales en el Instituto Nacional de las Mujeres, desde donde impulsa una reformulación de los programas y servicios de atención a mujeres migrantes y sus hijas e hijos. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Muy buenos días a todas, a todos, a todas las personas que nos acompañan, funcionarias y funcionarios municipales y estatales de todo el país. A nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos la más cordial bienvenida a este diálogo, como ya nos mencionó nuestra moderadora Leslie, con el tema de mujeres migrantes en México, frontera a frontera, tus derechos contigo. Y ya nos hizo favor también Leslie de presentar a nuestra ponente del día de hoy, a la doctora Yasmín Pérez Jaro, a quien me da mucho gusto saludar. Y sabemos que tenemos esta oportunidad de escuchar, de que nos transmita sus conocimientos. Más adelante nos hablará detalles sobre este importante tema. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle su disposición para esta colaboración y también pedirle que sea el conducto para saludar afectuosamente a la doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta de INMujeres. Para empezar a adentrarnos en este tema, debemos reflexionar sobre el significado de migración y sus implicaciones diferenciadas para mujeres y hombres. Más adelante, nuestra ponente nos explicará a detalle estos términos. Solamente quisiera comentar
que para la CEPAL, por ejemplo, se define migración como el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo debidamente definido. Seguramente hoy escucharemos conceptos como la feminización de la migración, ya que cada vez hay un mayor número de mujeres que tienen presencia en este proceso. Y es importante considerar que las mujeres pueden sufrir una mayor vulnerabilidad a diferencia de los hombres. Esto se debe a que pueden padecer violencia, abuso y presión sexual o incluso ser víctimas de trata. Las razones por las que las mujeres pueden migrar son diversas, ya sea por buscar mejores oportunidades laborales, educativas o por reunirse con familia que se encuentra en otro lugar. También puede ser por escapar de la violencia por motivos de género, discriminación, entre otras muchas causas que seguramente más adelante nos expondrá a detalle la doctora Yasmín Pérez. Y lo más importante será conocer qué acciones se pueden realizar desde los gobiernos locales para garantizar los derechos de las mujeres migrantes. Sin más preámbulo, yo regreso el uso de la voz para continuar con nuestro diálogo el día de hoy. Enhorabuena y muchas gracias. Adelante. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la doctora Yasmín Pérez Jaro para comenzar con su ponencia. Adelante, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Buenos días, todas y todos, muy buenos días. Les agradezco muchísimo la oportunidad de tener este encuentro, esta conversación con todas y todos ustedes, sobre todo en la posibilidad de que nos da la virtualidad para encontrarnos desde distintos puntos del territorio nacional. Les agradezco la oportunidad de nuevo y entro en materia. Lo que les vamos a compartir el día de hoy es parte del proyecto especial que implementamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres, que es Mujeres Migrantes Frontera a Frontera, tus derechos contigo, que espero tener la oportunidad de poder conversar algunos detalles puntuales respecto a este proyecto. Y es importante compartirles y parto como punto de partida. ¿Ustedes están viendo ya la siguiente? Seguimos viendo la portada, La doctora. portada. Justo, es que no, a mí no me está corriendo. Denme un segundo. Bueno, pero les comento a propósito de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí ya la ven. No, no la vemos proyectada. Ok, denme un segundito. Disculpa, se supone que lo hayamos súper mega ensayado, pero así no se ocurre. Ahora sí la están viendo. Díganme que sí. Sí, nada más falta en pantalla completa. Perfecto. Está tomando su tiempo. Ahí estamos ya. Y ya la vemos, doctora. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí. Disculpen el impasse tecnológico, pero les decía, en el marco de las atribuciones de mujeres, hay que decirle, ustedes saben que desde el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el PRIGUaldad, y tiene como fin evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución, digamos, de algunas líneas fundamentales para nosotras. Entre las líneas que tiene de trabajo el Instituto, el programa del PRIGUaldad, contempla 6 acciones puntuales en beneficio de mujeres migrantes en México, pero no solo eso. De acuerdo con la Ley de Migración, en su artículo 30, le corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres realizar acciones interinstitucionales de manera coordinada con el Instituto
Instituto Nacional de Migración, que permitan atender la problemática, así como la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, de los cuales sea parte el Estado mexicano, al tiempo de promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante y la erradicación de todas las formas de discriminación en su contra. En este marco, nosotras arrancamos, hemos hecho un acompañamiento técnico al fortalecimiento institucional de estos equipos en materia de política migratoria, pero desde finales de 2021 se configuró un proyecto que tenía como propósito hacer una intervención más puntual sobre la política que se diseña en términos de política migratoria para visibilizar específicamente el impacto diferenciado que tienen los procesos migratorios entre hombres y mujeres. Y partíamos de varios elementos. Primero era la necesidad de contar con datos si bien periódicamente, por ejemplo, la Unidad de Política Migratoria genera información muy importante de primera fuente, producto de los registros administrativos oficiales, y tenemos documentado los procesos de feminización de los procesos migratorios, era importante dar cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. Porque por un lado sabemos, y está documentado, insisto, que existe un proceso de feminización de los procesos migratorios, es decir, las mujeres no solo están migrando en mayor número respecto a la misma población femenina en sus registros históricos. El problema es que no aparecen del todo, digamos, en la intervención pública como agentes claves sociales, políticos y económicos de los procesos de movilidad humana, como lo son en términos sustantivos. Es decir, las mujeres están migrando cada vez en mayor número respecto al número de mujeres que migraban en décadas anteriores. Es un proceso que ha sido sostenido por décadas, pero también están teniendo y se está configurando un papel con un peso sustantivo respecto al papel que tienen, por ejemplo, la generación de remesas como principales proveedoras económicas de sus unidades familiares, al tiempo de ser también las principales cuidadoras. Las mujeres son también cada vez en mayor número migrantes primarias. Ellas están migrando por sí mismas y muchas veces migran solas y o están migrando sin un cónyuge, pero con sus dependientes de cuidado, es decir, con sus hijas e hijos. Es importante decir esto porque desde el Instituto Nacional de las Mujeres, cuando estamos hablando de mujeres migrantes, estamos hablando de mujeres que tienen una diversidad, digamos, de perfiles y de procesos de movilidad humana. Estamos hablando de mujeres que pueden ser mexicanas o nacidas en otro país, independientemente de su estatus regular o irregular en el proceso migratorio. Y cuando estamos hablando de mujeres mexicanas, son las mujeres que emigran de nuestro territorio para emprender proyectos de vida en otros países, pero también estamos hablando de las mujeres mexicanas que son retornadas o repatriadas en nuestro país y de las mujeres extranjeras que deciden hacer de nuestro país una alternativa de proyecto de vida o que solo transitan por México para concretar sus proyectos de vida en otros países. Entonces, bueno, estamos hablando, digamos, de este crisol de perfiles que representan las mujeres migrantes. Y partimos de una pauta, por supuesto, la pauta que está planteada en el Pacto Mundial sobre las Migraciones, que hace un énfasis en 3 puntos sustantivos que tienen que ver con la seguridad, la regularización y el ordenamiento, pero desde el Instituto Nacional de las Mujeres es muy importante reconocer que para las mujeres migrantes, si bien la seguridad, la regularización y el ordenamiento son ejes
sustantivos para acceder a derechos. También es muy importante nutrir el diseño e implementación de políticas eh, eh, migratorias a partir de los ejes de bienestar, y estamos hablando particularmente de salud, de empleo, de acceso a la justicia, de educación, de cuidados y de cultura. Es, digamos, en este panorama más amplio y más integrado que el Instituto Nacional de las Mujeres se plantea su trabajo y su intervención en materia de mujeres migrantes. Decíamos, el escenario es un escenario muy complejo porque por un lado estamos atendiendo a un incremento y de diversificación de los flujos migratorios. Decíamos ya, hay un proceso de feminización de la migración, es cada vez más en número y de forma sustantiva, México una alternativa no solo de tránsito, sino de país destino. Existe un aumento significativo de la presencia de mujeres jefas de familia en Tapachula particularmente, y todo esto ocurre en un entramado de brechas históricas de desigualdad entre hombres y mujeres que persiste, digamos, y que, por supuesto, plantea la necesidad, insistimos, de mirar el impacto diferenciado entre hombres y mujeres de los procesos migratorios requiere también una intervención diferenciada, y un elemento que para nosotras es sustantivo dar cuenta e intervenir es la escasa red de apoyo social y familiar con las que las mujeres migrantes tienen que enfrentar el desafío de la migración, de tal suerte que este es un contexto que nos llama, y que les invito a que lo pensemos, con acentuar el sentido de urgencia en la prevención y atención de las personas que emprenden procesos de movilidad migrante, especialmente para grupos prioritarios, concretamente las mujeres, pero por supuesto también estamos hablando de niñas, niños, adolescentes o personas de la comunidad LGBTIQ o más, en contextos de violencias extremas como suelen ocurrir frecuentemente y desafortunadamente los procesos migratorios. Solo como algunos datos de contexto para ir aterrizando en estas ideas, es que a escala mundial el número de personas migrantes aumentó cerca de 33 millones entre 2015 y 2020, para sumar aproximadamente 281 millones de personas para el 2020. Y un elemento que es muy importante es que de estas 281 millones de personas, las mujeres representan alrededor del 48% del total. Es decir, las mujeres son aproximadamente casi el 50% del total de la población migrante mundial. Estos son datos de OIM. El factor principal por el que las mujeres migran es debido, por supuesto, a la necesidad de obtener un empleo remunerado, seguido de la violencia en sus lugares de origen, de la búsqueda de oportunidades de vida para ellas y sus familias, y desplazamientos forzados por conflictos armados y desastres asociados a los impactos por el cambio climático. Hay que decir que México ocupa el tercer lugar a nivel internacional respecto al origen de la población migrante, solo por debajo de la India y China, con un total de 11 millones de personas, de las cuales el 46.8% son mujeres, lo que representa el cuarto lugar de origen de mujeres migrantes. Un elemento que no debemos olvidar es que México sigue ocupando el primer lugar en ser corredor migratorio internacional, con un flujo que equivale al 3.9% de la población migrante total. Sin embargo, la verdad es que de las aproximadamente 126 millones de personas que vivimos en México, apenas el 0.96% son nacidas en otro país, pero de estas el 48% son mujeres. En 2020, la población migrante mexicana en Estados Unidos laboró principalmente en las actividades de construcción y minería,
20% aproximadamente, servicios de esparcimiento culturales y otros servicios recreativos aproximadamente el 13.8%, en la manufactura el 13.2%, y generalmente las mujeres se insertan más en servicios educativos de salud y de asistencia social respecto a los pares hombres, en donde tienen una presencia ellos más significativa en los ámbitos de la construcción y la minería. Y un dato que no por ser el último en esta diapositiva es el menos importante, es un elemento que nos importa mucho destacar y resaltar, y es que 82% de las mujeres que buscan refugio en México ha sufrido violencia en algún momento de su tránsito migratorio. Hay que decir que la violencia es desafortunadamente uno de los flagelos que marcan en mucho el proceso migratorio de las mujeres, ya sea porque es motivo de su desplazamiento, de su emprendimiento migratorio, y o en el periodo, digamos, del tránsito o destino en las comunidades de acogida, la violencia forma parte, desafortunadamente, de las experiencias y de los desafíos que requieren la intervención de los tres niveles de gobierno. Bueno, en este marco, en este marco del contexto mundial sobre la presencia cada vez mayor de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres emprendimos un proyecto especial. El proyecto es Mujer Migrante, Frontera a Frontera, tus derechos contigo, que busca, digamos, fortalecer la atención integral y el bienestar para niñas, adolescentes y mujeres en diversos contextos de movilidad. Nosotros hemos organizado las acciones en torno al proyecto de Frontera a Frontera, tus derechos contigo, a partir del entendimiento, digamos, de los distintos momentos que comprometen, digamos, el proceso migratorio de las mujeres y sus familias, y lo hemos organizado en términos de una especie de semaforización que parte, por supuesto, de la atención primaria, que es la atención inmediata, la atención a las emergencias que requieren la atención primaria a salud, atención a la violencia y elementos que tienen que ver con la gestión de albergues y alimentos, etcétera. Un segundo momento que es el acompañamiento en procesos de regularización de su estatus migratorio y tránsito, y finalmente para aquellas personas, particularmente mujeres, que con sus familias decidan hacer de México su país destino, procesos de garantía de acceso a sus derechos humanos y procesos de integración. Y es, digamos, más o menos los distintos momentos en los que sabemos que las mujeres requieren de una intervención concreta por parte de los tres niveles de gobierno, y en este esquema nosotras hemos organizado las acciones del proyecto en tres ejes fundamentales. El primer eje son las intervenciones asociadas al territorio, a la atención integral y bienestar de las mujeres. Si bien, como ustedes saben, el Instituto Nacional de las Mujeres no tenemos un despliegue de equipos en territorio, sí tenemos nuestras aliadas naturales en territorio, son las instancias estatales y municipales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y lo que nosotras hacemos es identificar las necesidades, algunas que pudieran ser estratégicas, diseñamos e implementamos proyectos estratégicos y establecemos mecanismos de escalabilidad y replicabilidad para que puedan otras entidades federativas emprender y desplegar estos proyectos estratégicos. Tenemos otro de nuestros ejes importantes de trabajo, es el fortalecimiento institucional y el acompañamiento técnico a equipos de gobierno, de la administración
federal, pero también a nivel estatal y municipal, para garantizar la transversalidad de la perspectiva interseccional de género en sus planes, programas y proyectos que tienen, digamos, como población objetivo la población en movilidad migrante y finalmente, por supuesto, la promoción permanente de los derechos humanos de las mujeres migrantes. Son varias las acciones que hemos emprendido en cada uno de estos elementos y tendré oportunidad de compartirles sobre todo aquellos que hemos estado desplegando en territorio. Ahora bien, cuando estamos hablando de los ejes de bienestar, para nosotras es muy importante y lo reitero de nuevo en este punto, que se mire que hay mucho que hacer en materia de salud, de trabajo, de educación, de políticas de cuidado, procesos multiculturales, etcétera, más allá de la sola regularización documental, que es un primer paso fundamental, es decir, la recepción y registro homologado y certificado por sexo, etcétera, y la promoción de la formalización, de la regularización a través de papeles de identidad personal y familiar son fundamentales también para el acceso a servicios que se puedan dar en los otros ejes de bienestar, pero no son un elemento que nos impida garantizar la portabilidad de derechos de mujeres migrantes y eso es muy importante subrayarlos. Les comparto algunas de las acciones que realizamos durante 2022 con el colegio de la frontera sur, con Ecosur, se realizó un informe, es un diagnóstico que era una especie como de fotografía de quiénes eran las mujeres migrantes que estaban transitando por México y cuáles eran la oferta de planes, programas y servicios que se desplegaba en los 3 niveles de gobierno. Hicimos este estudio a finales de 2021, lo tuvimos listo en enero de 2022 y a partir de este diagnóstico, de este estudio con Ecosur, se diseñó un informe de políticas prioritarias por ejes de bienestar que fuera, digamos, un insumo que guiara la posibilidad del diseño e implementación de políticas en distintos equipos de gobierno a partir, digamos, de las necesidades que se habían pautado en este estudio como de forma prioritaria. A partir también de esta revisión sobre lo que se estaba haciendo y sobre lo que hacía falta hacer o que había áreas de oportunidad para la intervención desde gobierno, diseñamos con un equipo de expertas y expertos en género, migración y salud pública, particularmente salud mental, se diseñó un modelo de atención a la salud mental de mujeres migrantes. Ahora les podría yo platicar un poco más sobre los componentes de este modelo de atención y que para este año 2023 arrancamos ya hace un par de semanas con un curso de capacitación sobre el modelo de atención a la salud mental y en crisis de mujeres migrantes. Desarrollamos también materiales de información sensible para mujeres migrantes, solicitantes de asilo o refugio y para el personal que les otorga atención inicial al Instituto Nacional de Migración. Se diseñó una guía de orientación para los oficiales de protección que son quienes eventualmente pudieran ser las personas servidoras públicas que pudieran tener esta atención inicial para que ellos pudieran identificar, hacer, por ejemplo, estas atenciones iniciales, estas entrevistas iniciales con una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres migrantes y tener algunos elementos que en las entrevistas les permita identificar si una mujer pudiera estar siendo susceptible de una canalización especializada por temas de salud o de violencia, etcétera. Emprendimos en 2022 lo que después concretamos ahora en 2023, que es arrancar un proceso de emprendimiento económico a las mujeres
migrantes o solicitantes de refugio que son jefas de familia, es decir, que no son solo principales proveedoras económicas, sino que además están ellas transitando por México o residen ya temporal o permanentemente en México con sus dependientes de cuidado. Emprendimos un proyecto de Proyecto Semillas, que ahora les compartiremos, y algunas acciones de mejora en las estancias migratorias, particularmente de aquellas que estaban en la Ciudad de México, ¿no? Aquí tenemos una estación migratoria, Las Agujas, e íbamos a comenzar con este proceso que iniciamos en la Ciudad de México, en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, y por eso en este momento están un poco frenados los trabajos por una reconfiguración que se está haciendo del modelo de atención en estaciones migratorias por parte del Instituto Nacional de Migración, pero digamos que también está ahí un modelo de intervención y una propuesta de mejora en las condiciones de estancia de las mujeres migrantes en las estaciones migratorias, y con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones de OIM, emprendimos un curso, se diseñó un curso y se implementó un curso de capacitación en materia de género y migración, particularmente desde una perspectiva de género. Esto en cuanto al trabajo en 2022. Les quiero compartir algunos de los elementos sustantivos que tienen 3 de nuestros 4 proyectos prioritarios que estamos implementando en 2023. El primero es un proyecto, les decía ya, para el emprendimiento económico de mujeres migrantes y solicitantes de asilo o refugio que son jefas de familia, particularmente que residen temporal o permanentemente en Tapachula, y es una inversión que respalda, digamos, proyectos semilla. Se trataba propósito de diseñar e implementar acciones en materia de emprendimiento económico que permitiera a 30 mujeres migrantes residentes en Tapachula generar ingresos propios a través de proyectos con el fin de fortalecer capacidades para su inclusión socioeconómica a través del autoempleo, y la distribución más o menos de la inversión es en 3 grandes momentos de los proyectos semilla. Hay un porcentaje que se invierte en la capacitación y asistencia técnica, que tiene que ver con la definición del producto o servicio. Les estamos ayudando a hacer, y ya esta parte ya concluyó, el plan de negocio, guía de trámites de formalización, etcétera, para que las mujeres migrantes conozcan también cuál es, digamos, que el entramado de los trámites. Desconocen las ventanillas, a dónde hay que ir, con qué documentos, etcétera, para respaldar los procesos de formalización de sus proyectos. Capacitación también se les dio especializada para el arranque de su negocio, y la asistencia técnica grupal para el desarrollo de la identidad e imagen comercial. Esa fue la primera parte. Los proyectos semillas son proyectos, ustedes saben, metodologías que tienen ya muchos años en México, pero uno de los elementos sustantivos que a veces no es que fallen, pero que no son cubiertos del todo en la inversión de estos proyectos semillas, que a veces buena parte de la inversión de los proyectos semillas se queda solo en la capacitación, ¿no? O en la asistencia técnica, pero no hay después fondos para la producción, o si hay fondos para la producción, no hay esquemas de comercialización, y los proyectos ya tienden a caerse, digamos, ¿no? No, porque no terminan por madurar. En esta oportunidad lo que hicimos es que esta inversión la dividimos en estos 3 momentos, y una parte se invierte en la parte de capacitación y asistencia técnica, pero hay otra parte que tiene que ver con la implementación, básicamente, que es la parte como de producción del proyecto Semilla, en el respaldo económico, insumos básicos y de producción de esos productos. Por supuesto, se mantiene la asistencia técnica y asesorías puntuales para revisar estándares de
de calidad, innovación, etcétera, apoyo para la diversificación de sus productos. Ustedes lo saben, muchas veces las mujeres pudieran tener un interés o una vocación por algún tipo de producto en particular, pero también se les acompaña para conocer algunos mercados que pudieran ser potenciales y más pertinentes para la diversificación de sus productos. Y luego hay una parte muy específica que se reservó para invertir en esquemas de comercialización, decirles que en este punto el gobierno municipal, particularmente en Tapachula, ha sido clave y sustantivo para el acompañamiento de estos procesos, no solo porque ha facilitado espacios para que la capacitación y la parte de la producción ocurra. Hay un elemento que es sustantivo en los procesos en generales, en cualquier proyecto que se implemente con mujeres en particular, cuando son las mujeres o las principales cuidadoras de sus hijas o hijos, pero particularmente en el caso de las mujeres migrantes es sustantivo porque les decía, uno de los elementos que más se debilita para las mujeres migrantes en su tránsito por México y en otros países, ocurre muchas veces con las mujeres mexicanas en el extranjero, es que sus redes de apoyo mutuo, es decir, aquellas personas que pudieran estarle cuidando a las hijas o a los hijos mientras ellas acuden a la capacitación, etcétera, no lo tienen. Y el gobierno municipal ha sido clave a través de la SEIGEN, que es la Secretaría de Igualdad de Género en Tapachula, para facilitar, por ejemplo, espacios como ludotecas itinerantes, en donde las niñas y los niños, hijas e hijos de las mujeres migrantes pueden estar en un espacio lúdico, seguro, mientras ellas asisten a los procesos de capacitación, asistencia técnica y la implementación del proyecto. De tal suerte que este proyecto de proyectos Semilla, lo que busca es establecer una pauta metodológica, sí, de inversión, en este caso en particular de estas 30 mujeres, pero que ustedes sepan que resultado de este proceso será un documento que podemos compartir con nuestros colegas en los 3 niveles de gobierno, pero particularmente nos interesa poderlo compartir a nivel de gobiernos locales, municipales, para que puedan replicar este proceso de proyectos semilla con mujeres emprendedoras en general, pero particularmente con mujeres migrantes que consideren desde la definición del producto o servicio hasta la inclusión de estos productos en programas de encadenamiento productivo a través de establecer cadenas de valor locales, identificando proveedoras, proveedores locales, etcétera, y espacios de comercialización. Esto en cuanto al proyecto de Proyecto Semilla. Hay otro de nuestros proyectos prioritarios para este año, es justo la parte, se me adelantó es el modelo de atención a la salud mental y atención en crisis de mujeres migrantes. Este es un modelo que les decía, tuvimos la oportunidad de diseñar en 2022 y un poco les comparto cómo fue este proceso. Fue interesante porque lo que pudimos hacer es que no solo se diseñó a nivel de gabinete a partir de un equipo de especialistas, les decía ya en migración, salud pública, particularmente salud mental y género, sino que tuvimos la oportunidad de además de capacitar a un equipo de psicólogas que implementaron en la atención directa a mujeres migrantes este modelo y este modelo se ajustó en esa implementación. Fue como un periodo de pilotaje del modelo de atención a la salud mental, se implementó, tuvimos 3 espacios que nos facilitó el gobierno municipal, que fue Sedeco Sur, Sedeco Norte, y las instalaciones donde se despliega la atención del MAI, que es el módulo de atención integral, inmediata a mujeres que pudieran ser víctimas de violencia y que es gestionado a través de la SEIGEN, insisto, la Secretaría
de Igualdad de Género en Tapachula. Ahí se implementó a través, les decía, de un equipo de 6 psicólogas, pero además no solo, hubo un equipo de promotoras comunitarias. Estas promotoras comunitarias fueron 6 mujeres, que las 6 mujeres eran mujeres migrantes, varias de ellas eran centroamericanas, de origen centroamericano, una de ellas era de nacionalidad de República Dominicana y otra mujer promotora comunitaria era de nacionalidad haitiana. Esto es muy importante decirlo porque aquí ocurrió con las promotoras comunitarias dos elementos que fueron sustantivos. Uno es que ellas acudían a los lugares en donde estaban las mujeres migrantes. Para el caso de Tapachula era, no sé, el Parque Bicentenario, podían ser en los espacios o las filas que realizan las personas migrantes afuera, por ejemplo, de Comar, para realizar sus trámites de solicitud de asilo refugio, o afuera de las instalaciones de la Secretaría del Bienestar a propósito del programa de emergencia social que despliega la Secretaría del Bienestar en la frontera sur, y el que las mujeres migrantes pudieran encontrarse con otras mujeres migrantes promoviendo un servicio de atención a la salud mental fue sustancial. No solo porque ustedes lo saben, puede haber también resistencias por parte de algunas mujeres que pudieran estar en una situación irregular en el país y que pudieran sentir que de acudir a un espacio de gobierno, independientemente del tipo de servicio, ellas tienen a veces el temor latente de que pudieran ser identificadas su situación irregular y eventualmente ser deportadas. Lo importante era establecer vínculos de confianza por un lado, pero por otro lado, eh, un elemento que también es muy importante es que una de las barreras para que las mujeres acudan o algunas mujeres acudan a estos servicios, por ejemplo, puede ser el idioma, ¿no? Particularmente para las mujeres de nacionalidad haitiana o de origen haitiano, muchas de ellas podrían ya haber venido de el tercer país, no directamente de Haití, eh, y que fue fundamental que una compañera de nacionalidad haitiana que habla creolé y que habla español hizo las veces de traductora en la atención directa. Eso fue muy importante, muy poderoso, y la verdad es que pudimos hacer esto con el respaldo del programa de emergencia social de la Secretaría del Bienestar, que facilitaba, digamos, el apoyo económico a las promotoras comunitarias para que ellas pudieran estar realizando este trabajo de promoción del modelo de atención a la salud mental. Ahora bien, este modelo tiene 4 componentes fundamentales. El primero es un tamizaje, que nosotros hacemos un cuestionario psicosocial. Este cuestionario es importante porque este cuestionario, ustedes saben, muchos modelos, además este modelo se hizo a partir de las mejores prácticas. Hay modelos ya existentes, hay modelos que aplica, que utiliza o que ha propuesto OIM, ACNUR, etcétera, pero este es un modelo que fue diseñado desde un ejercicio de gobierno para fortalecer los servicios de atención a la salud mental que ofrecen los equipos de gobierno, y cuenta con un instrumento de tamizaje que fue diseñado también para entender que las mujeres migrantes pudieran estar acudiendo a un servicio profesional de atención a la salud mental por primera vez y o por única vez. Es decir, que pudiera ser esa vez que acuden con la psicóloga, y puede que quien esté dando la atención sobre primeros auxilios psicológicos no necesariamente sea una psicóloga, puede ser una trabajadora social, etcétera, entendiendo también que las personas que ofrecen estos servicios de primeros auxilios psicológicos no necesariamente son ni personal de salud, ni siquiera necesariamente personal de psicología,
pero que sí son el personal de primera línea y así se diseñó. Y es un tamizaje que no dura más de 20 minutos, menos no debiera de durar más de 20 minutos. Es importante, no sé si entre las personas que nos acompañan han tenido oportunidad, por ejemplo, de conozcan algún tamizaje, uno de estos instrumentos, pero hay instrumentos de tamizaje que pueden solo su aplicación tardar hasta 45 minutos y es un tiempo muy importante, insisto, para que las mujeres puedan tener la contención, la escucha que están requiriendo y que pudiera ser la única. Hay un elemento que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, una caja de herramientas, otro elemento que tiene que ver con conserjería, y un elemento importante del tamizaje es que también está organizado a partir de una semaforización en verde, amarillo y rojo, de tal suerte que pueda también hacer una recomendación a quienes están atendiendo a las mujeres para esquemas de referencia y contrarreferencia para su canalización si fuera necesario. Me regreso al componente de consejería y un componente educativo comunitario que pudiera ya plantearse para mujeres migrantes que estuvieran ya con una intención de residencia temporal o permanente en el lugar en donde se está aplicando este modelo de atención. Cuenta también con un directorio de diversión y protocolos de otras instituciones. Siempre es un desafío la parte de los directorios, porque los directorios tienen que actualizar constantemente, porque de ello depende la buena canalización pertinente y oportuna en su momento. Y además integra un elemento que para nosotras era muy importante, que era una guía de automanejo en salud mental para las personas profesionales de la salud que dan estas atenciones. Insisto, pueden ser profesionales de la salud o no, pero digamos que un principio básico es quien cuida a las personas que cuidan la salud mental de las mujeres migrantes y en ese tenor se incluyó una guía en el modelo. En este momento tenemos aproximadamente un grupo de 250 personas servidoras públicas, insisto, ahí sí, literal, de frontera a frontera, de distintas instancias de gobierno que participan en el curso para la aplicación del modelo atención a la salud mental como uno de los elementos que enriquecen su quehacer. El tercer proyecto, que es parte de nuestros proyectos prioritarios y que estamos en la ruta de implementación, este en particular lo estamos acompañando lo habremos de desplegar ya en territorio con el acompañamiento de ONU Mujeres y la presidencia municipal de Tapachula, que es la configuración de una serie de de jornadas semanales de servicios de atención para mujeres migrantes, pero no solo para mujeres migrantes, son unas jornadas de atención que están diseñadas para que puedan en este espacio las mujeres migrantes tener una atención concreta y especializada, pero que también las mujeres locales, es decir, las mujeres tapachultecas o las mujeres que residen en Tapachula puedan también de forma integrada acceder a estos servicios y que pueden ir desde atención médica, atención a la salud mental, está el modelo de atención integral que se aplica a través del MAI, que es de la CEIGEN, hay una oferta de talleres culturales y de integración comunitaria, estos talleres en mucho lo que también la formación de redes de apoyo, brigadas de difusión, módulos de asesoría jurídica, información sobre trámites y asistencia, la oferta de capacitación para el empleo, etcétera. Y lo más importante es que esto depende también de una muy buena coordinación y articulación de las acciones que ya están, es decir, no se están planteando servicios o una oferta específica solo para estas jornadas, es decir, hay agencias de cooperación internacional, agencias internacionales como IEM, como ACNUR o organizaciones internacionales o locales como Médicos Sin Fronteras y
aquellas organizaciones responsables, por ejemplo, de la atención a mujeres víctimas de violencia, o específicamente para albergues y otras organizaciones que ya tienen una oferta de servicios de atención para mujeres migrantes. Lo que hacemos es establecer una coordinación más clara, más eficaz, y que se conozca que hay jornadas semanales donde las mujeres pueden acceder a estos servicios, y eventualmente ir promoviendo también una dinámica de integración entre mujeres migrantes y mujeres locales, insisto, en el fortalecimiento a estas redes de apoyo mutuo. Estos son, digamos, los tres proyectos prioritarios que se están implementando fundamentalmente en la frontera sur, pero adicionalmente decirles y comentarles que hay un proyecto que está en marcha, que es una serie de asesorías especializadas para los equipos responsables de la atención inmediata a mujeres extranjeras en movilidad humana en las embajadas y consulados en México, que independientemente de su estatus migratorios pudieran estar siendo víctimas de algún tipo de modalidad de violencia en México, y contar con una ruta de atención mínima para que pueda ser desplegada a través de embajadas y consulados, pero también que sea de conocimiento de las instancias estatales y municipales de las mujeres. Esto es lo que hacemos en el marco del proyecto de Mujeres Migrantes, Frontera a Frontera, Tus Derechos Contigo, desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Pero también quería compartirles que en la lógica, en el eje que les decía al principio del fortalecimiento institucional, nosotras arrancamos este proyecto con una pauta que son 10 puntos mínimos que nosotras consideramos que sí o sí tendrían que estarse desplegando, digamos, por los equipos en los 3 niveles de gobierno para la más eficaz y oportuna integración de la perspectiva interseccional de género, no derechos humanos y no discriminación en la política migratoria. Aquí esto yo sé que no se ve nada, está muy pequeño, tenemos estos carteles que hemos compartido con nuestros equipos en gobierno, sobre todo en gobierno federal, para que lo pudieran colocar en las ventanillas de atención, e incluso ahí en donde hay equipos responsables del diseño de política pública o de algunos proyectos prioritarios, pero no quería dejar de compartirlos. Aquí ya están de forma más clara, y se refieren este decálogo a estos 10 mínimos que decía. El primero es mejorar la gestión de información, desagregando al menos por sexo, edad y nacionalidad los datos generados en diagnósticos con respecto a la población en contextos de movilidad migrante, para el diseño de políticas, programas, estrategias, proyectos, acciones y servicios, así como la implementación y evaluación en relación con la población beneficiaria de todos estos. Es muy importante porque lo que queremos promover es que los datos que muchas veces con los que sí contamos en gobierno puedan ser desagregados por sexo, edad y nacionalidad, y ser una fuente de información para la eficaz toma de decisiones institucionales en todas las fases del diseño e implementación de planes y proyectos. Recomendamos construir, utilizar indicadores de género en materia migratoria que permitan, por una parte, medir los efectos diferenciados entre mujeres y hombres de las problemáticas a atender, y por otra, los resultados e impactos de las políticas, programas, estrategias, proyectos, acciones en servicios y servicios en la materia. Ahora les vamos a compartir unas 4 preguntas guía, que para nosotras siempre es como muy importante, porque luego pensamos que nosotros desde el gabinete diseñamos un plan, un programa, un servicio, y que con garantizar el acceso de hombres y mujeres, por ejemplo, en población migrante, es más que suficiente. Y es importante decir que los impactos son diferenciados, y hay que revisar frecuentemente si eso que estamos nosotras ofertando responde a estas necesidades también diferenciadas.
Recomendamos también etiquetar presupuesto público programado para el cumplimiento de la política pública migratoria con el fin de garantizar políticas públicas para la igualdad sustantiva en materia de género. Por supuesto, informar, capacitar y formar de manera continua, progresiva y especializada a quienes integran el sector migratorio sobre género y derechos humanos en la migración, el impacto de las desigualdades estructurales de género, promoción de prácticas culturales incluyentes, así como causas y efectos diferenciados de las problemáticas que enfrentan las niñas y mujeres en movilidad por procesos migratorios, con énfasis en aquellas que se encuentran en grupos prioritarios, de ahí la relevancia de la oferta que nosotros hemos logrado concretar y ofertar a partir de nuestra alianza con OIM. El curso de género y migración es parte de la oferta que desde la plataforma de capacitación en línea ofrece OIM y más recientemente la oferta que tenemos en materia del modelo a la salud mental. Y no solo, la verdad es que hay otras ofertas que invitamos y promovemos a que los gobiernos de los 3 niveles puedan mantenerse como un elemento sustantivo. Se trata también de incorporar no solo o además de la seguridad, las dimensiones, ya les decíamos al principio, de bienestar como trabajo, educación, salud y cuidados en las diferentes vertientes de la política migratoria, así como el abordaje de cada una de estas dimensiones mediante la generación de políticas para la igualdad sustantiva dirigidas a niñas y mujeres en movilidad por procesos migratorios, tomando en cuenta, por supuesto, las buenas prácticas internacionales en materia de género y migración que favorezcan el acceso y portabilidad de derechos de las mujeres en México. Y decíamos, hay otras de estos 10 puntos, solo quiero plantear el énfasis en la implementación de acciones afirmativas, el reconocimiento de la diversidad de los perfiles y necesidades de las mujeres migrantes y con condición de asilo y refugio, lo importante que es fortalecer y generar redes o apoyos o grupos de apoyo mutuo, sobre todo en las comunidades de acogida, lo importante que es emprender campañas de difusión de imágenes positivas e inclusivas sobre personas en movilidad migrante y facilitar, por supuesto, el acceso a la educación, al empleo, a la vivienda social a mujeres jefas de familias migrantes en el entendido, y aquí es muy importante, incluso esto incluye a las mujeres en retorno o repatriadas mexicanas que frecuentemente se enfrentan a la paradoja, es decir, son mujeres mexicanas, entonces no son consideradas en el universo de mujeres migrantes, pero estas mujeres retornadas o repatriadas, como las mujeres extranjeras en México, puede que necesiten de forma sensible recomponer y reconfigurar, digamos, sus redes de apoyo mutuo, pero otro elemento y es reconocer que buena parte de ellas son mujeres jefas de familia, e insisto, son no solo por un lado las principales aportantes económicas de sus unidades familiares, sino frecuentemente son las cuidadoras principales y no únicas de sus dependientes de cuidado. Bien, en esto, y ya para ir cerrando, hay una recomendación. En los 3 niveles de gobierno frecuentemente implementamos programas, planes, servicios, etcétera, que va incluso a la población en general y que eventualmente podríamos considerar que pudieran impactar también o atender a población en movilidad migrante. Y para nosotras es importante no solo reforzar y reiterar la necesidad de estos planes y programas incorporen transversalmente la perspectiva de género, sino también la perspectiva de personas en movilidad migrante. Y para ello, como mínimo, yo les invito a pensar en cualquiera de los programas o proyectos o servicios de los que sean responsables las personas que nos acompañan esta mañana y plantearse una serie de preguntas. Y es, este problema específicamente que pretende resolver este programa, esta intervención, este plan, ¿afecta de igual forma a hombres que a mujeres?
Si es así, tenemos estos datos desagregados que lo documentan y que nos permiten tomar estas decisiones de las acciones que ustedes proponen, qué exactamente resuelven, a quiénes y con qué alcance, cuáles son los vacíos, a quiénes y cómo les afectan, basado, insisto, en la experiencia y testimonio de las propias mujeres migrantes. En todo caso, ¿qué hace falta para hacer más eficaces y justas dichas acciones? ¿De qué forma lo que hacemos perpetúa o no las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres? Hay que revisar siempre los resultados o los proyectados versus también los obtenidos y garantizar que las mujeres, niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de ser escuchadas en primera persona y atendidas. Es decir, no demos por sentado que conocemos todo de las mujeres migrantes en su diversidad y en su pluralidad. Es importante que las mujeres migrantes, las mujeres en general, pero las mujeres migrantes también, formen parte, digamos, de las consultas, de las escuchas, su experiencia y sus trayectorias para el diseño sustantivo de las acciones, planes, proyectos, programas y servicios que pretendan responder a sus necesidades. De tal suerte que cada plan de acción en materia de mujeres migrantes, solicitantes de asilo o refugio, debe de pasar revista por lo menos 3 ejes. Uno es considerar la seguridad humana con perspectiva de género, garantizar el acceso inclusivo y universal y la gestión diaria de los cuidados. Esto requiere la coordinación de equipos en territorio, la inversión en infraestructura y la toma de decisiones en función de lo que sea mejor para estas poblaciones. Bueno, esto es parte de la ruta crítica conjunta que invitamos siempre a que en la coordinación de los 3 niveles de gobierno y los enlaces de corresponsabilidad regional e internacional se considere, pero lo más importante es entender que no un solo equipo, una sola institución y un solo nivel de gobierno no está en posibilidades reales de resolver las enormes y complejas necesidades de la población en movilidad migrantes. Es muy importante entender que la intervención de gobierno tiene que entenderse como una cadena de valor, ¿no? Es decir, una cadena de valor en donde hay intervenciones, ya sea por los distintos niveles de gobierno o por los distintos sectores de intervención, que suman un pequeño eslabón en la cadena de valor, algunos en la atención inicial, otros equipos en la atención intermedia y otros tantos en planes de mediano y largo plazo en la lógica de bienestar. Lo que sí es importante es identificar quiénes intervenimos, en qué parte del proceso de intervención y cuál es el alcance sustantivo de la intervención de gobierno. Lo cierto es que había un interés, y de verdad lo hay de forma muy, muy sentida, de tener esta oportunidad de conversar a través de la FED con equipos de los 3 niveles de gobierno, porque en la intervención, si bien a veces decimos, no, es que la política migratoria es responsabilidad del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, y es allá la responsabilidad. Lo cierto es que la presión sobre los servicios, sobre la buena gestión y garantía y portabilidad de derechos a las poblaciones en movilidad humana, en mucho recae en los gobiernos locales. Y es ahí donde a nosotras nos importa mucho fortalecer a los equipos que intervienen o que responden en la atención inicial y en la atención intermedia, particularmente a las mujeres migrantes y sus familias. Yo con esto cierro la conversación de esta mañana, invitándoles a que coloquemos siempre cualquiera que sean el diseño de intervención o el nivel de implementación de nuestros planes y proyectos, pero que cuando tengan en el horizonte a poblaciones en movilidad humana, miremos y coloquemos las necesidades de las mujeres migrantes en el centro. No lo estoy diciendo porque sean más importantes respecto a los pares
hombres en movilidad migratoria, sino porque tiene un impacto, la migración tiene un impacto diferenciado y tenemos que atender cuál es este impacto diferenciado y que tenemos que responder a las desigualdades estructurales de las que parten. Es decir, este tránsito migratorio parte ya con una desigualdad, ¿no? de partida y que es responsabilidad de todas y todos atender. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo esta exposición sumamente interesante por parte de la doctora Yasmín Pérez Jaro, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Instituto Nacional de las Mujeres. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, doctora, me voy a permitir leerle algunas preguntas que nos fueron dejando nuestros participantes para que, si por favor, nos puede apoyar dándoles una respuesta. Comenzamos con nuestra participante Imelda Martínez Salazar, que tiene dos inquietudes. La primera es, ¿qué derecho protege al migrante? Y la segunda, ¿qué mecanismos se están adoptando desde el nivel federal para garantizar los derechos humanos de las mujeres migrantes? Adelante, doctora. A mí me gustaría si me pudieran compartir varias preguntas para poder estar en posibilidad de responder en la misma intervención a varias. Claro, sin ¿Sí? problema. Sí. La siguiente pregunta que hemos logrado identificar viene por nuestra participante Vicky y nos pregunta, una pregunta, si yo le doy asilo a una persona migrante y no doy parte a la autoridad, ¿puedo estar en problemas? Y por el momento son todas las que hemos llegado a identificar, doctora. Perfecto. Bueno, saber que las migrar, hay un asunto que es muy importante y que es parte, digamos, del punto de partida que tenemos que tener muy conscientes, no solo la población en general, sino sustantivamente las personas que tenemos una responsabilidad en el servicio público. Y es, uno, que la migración, migrar es un derecho humano. Migrar, es decir, la posibilidad que tiene toda persona a transitar libremente de un lugar a otro, es un derecho humano. Ahora bien, en México, el entrar al país de forma irregular, es decir, sin los papeles regulares, eh, es una falta administrativa, no es un delito. Es una falta administrativa, insisto, no es un delito. Y esto es muy importante porque la intervención, la narrativa, la imagen que tenemos de las personas migrantes es como si estuvieran cometiendo un delito por estar en nuestro país. Las personas migrantes lo que están haciendo es hacer lo que tenemos derecho todas las personas, que es buscar un proyecto de vida ahí donde sea factible y posible para esa persona o para sus familias. Y que tuvieron, y hay que entender que las personas migran no solo por un anhelo legítimo de mejorar sus condiciones de vida, sino frecuentemente eh, son obligadas a migrar, es decir, obligadas por las circunstancias de precariedad y de violencia, es decir, la pobreza, la violencia, los impactos derivados del cambio climático, etcétera, son razones frecuentes por las que las personas migran o emprenden sus procesos migratorios. Y muchas de ellas lo hacen literalmente con lo que traen puesto. Y además entender que las personas migrantes son todas distintas, de tal suerte que no es lo mismo llegar en avión, poner un negocio en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, ¿no? Y tener los elementos económicos, sociales, incluso diría políticos, las redes que te permiten emprender en otro país y
alojarte en un entramado de una red de otros nacionales que se encuentren en el país, etcétera, que salir huyendo literalmente con lo que traes puesto, con una mochila, con una botella con agua y con tus hijas e hijos, unos en la espalda y otros en las manos, cruzar el Darién a pie y llegar por la frontera sur. Ahora, a la pregunta específica de si me doy asilo a una persona migrante y me doy parte de la autoridad, puede estar en problemas, bueno, no, o sea, me atrevo a no, pero es recomendable, ¿no? Más allá que dar parte a las autoridades, lo que hay que garantizar para garantizar la seguridad a la persona a la que se está auxiliando es acudir a la Comar, ¿no? Como el ente de gobierno que facilita, digamos, los procesos de tramitación de asilo y de refugio, si fuera el caso. Y aquí yo la verdad es que desde el punto de vista del trabajo que realizamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que nos importa muchísimo promover es que migrar es un derecho humano, y dos, que las personas en movilidad migrante no dejaron sus derechos humanos en su lugar de origen. Es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a, a la alimentación, el derecho a una vida digna, no se quedó en la comunidad de origen, no se quedó en Honduras, no se quedó en Guatemala, no, va con ellos. Es decir, hay un elemento y un principio en derechos humanos que tiene que ver con la portabilidad de derechos. Y el derecho a la salud, a una vida digna, etcétera, les acompaña y es prerrogativa también y obligación del Estado mexicano garantizarlo. Y hay una certeza total por parte del gobierno en México a través de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Política Migratoria, etcétera, en donde hay un compromiso con la promoción de los derechos humanos de, de de la población migrante en general y de las mujeres migrantes en particular. Muchísimas gracias, doctora, por estas respuestas. Acabamos de identificar otra pregunta por parte de nuestro participante David y nos comenta, ¿qué finalidad tiene el tamizaje? Eso es muy interesante, es identificar casos posibles de violencia y establecer la severidad del caso. Hay mujeres, desafortunadamente las mujeres que emprenden sus procesos migratorios, lo hacen en condiciones muy precarias y son víctimas frecuentemente de violencia. Puede que ellas hayan sido víctimas de algún tipo de violencia física, que lo estén siendo de violencia psicológica o de violencia sexual, por ejemplo, y que es muy importante que estas mujeres, reciban la atención especializada. Y la intención del tamizaje es eso, que cuando se aplica, como tiene un diseño de semaforización, el resultado del tamizaje permite a la persona que está aplicando el tamizaje y que está dando una atención de primeros auxilios psicológicos, un instrumento que apoya esta identificación de posibles casos de violencia, y que entonces se desprenda a partir de eso el mecanismo de referencia y contrarreferencia, que no es otra cosa más que la canalización hacia servicios especializados. Pueden ser servicios de salud o servicios de atención jurídica o a la salud mental especializada. Esa es la intención de la misa. Muchas gracias, doctora, por darle una puntual respuesta a las inquietudes de nuestros participantes. Y antes de dar paso a nuestro cierre, no sé si guste agregar algo más, alguna información adicional o algún comentario para nuestros participantes. Pues nada, que acudan a nosotras. Estamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, la dirección responsable del proyecto Mujeres Migrantes frente a la Frontera de tus Derechos
contigo es la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales. Aquí nos pueden escribir, podemos hacer un acompañamiento técnico ahí a los gobiernos municipales o los gobiernos estatales que quisieran, por ejemplo, que están implementando algún plan, algún programa, algún proyecto, etcétera, o que quisieran desarrollar alguna estrategia de intervención y de atención a las mujeres migrantes. Nosotras desde acá podemos hacer el acompañamiento técnico para poder garantizar, digamos, que esta acción de gobierno que ustedes decidan emprender tiene incorporada la perspectiva de género y atiende las necesidades diferenciadas de las mujeres migrantes. Tenemos esta oferta del curso de género y migración para todas las personas que estuvieran interesadas. Nos pueden escribir para hacerles llegar también información de posibles nuevas emisiones de los cursos de capacitación y facilitar los materiales que nosotras hemos diseñado desde acá y que cuentan con el Instituto Nacional de las Mujeres y del equipo acá de la DIPE para acompañarles en la garantía de acceso a derechos plenos a todas las mujeres, particularmente las mujeres migrantes. Muchísimas gracias, doctora, por esta exposición. Realmente fue sumamente interesante. Volvemos a reiterar este acercamiento que hemos tenido constantemente con el InMujeres y a ustedes que siempre nos están proporcionando estos temas tan interesantes y tan relevantes, no solo para los servidores públicos, sino para todo el país y que son muy relevantes para nuestros municipios, sobre todo los que están en frontera y viven más de cerca estas situaciones, que no exceptuamos al resto del país, ya que como usted lo mencionó, migrar es un derecho humano y creo que en cualquier momento algunos de nosotros lo hemos realizado. Entonces reiteramos este agradecimiento por la información que nos proporcionó. A nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos tanto a usted, al instituto y a todos nuestros participantes su presencia en la sesión del día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias.